Estamos ya en la cuarta parte de esta serie que hemos llamado Punto de Partida. Todo este material recopilado lo estamos usando para luego, cuando vengan personas por primera vez, personas que a lo mejor no están relacionadas con nuestra iglesia, ellos puedan hacer este material durante 8 semanas para que conozcan y tengan un punto de partida en la fe. Así que todo este material que estamos viendo ahora, toda esta semana, ahora estamos en la mitad de esta serie, sirva para que podamos darle un punto de partida a nuestra fe, porque todo en la vida tiene un punto de partida. Todo tiene un punto de partida. Así que nuestra fe también tiene un punto de partida. Tu fe tuvo un punto de partida o tiene un punto de partida. A lo mejor algunos partimos con una fe muy robusta y otros partimos con una fe un tanto infantil, decíamos, en esta serie. Quizá una serie donde, un punto de partida donde se han encontrado que aquellas cosas que aprendieron de niños, luego cuando son adultos, como que el rigor de la adultez, el rigor de la vida adulta, no se parece a las cosas que nos decían cuando eran niños. Dios escucha todas tus oraciones y cuando somos adultos sentimos que a veces Dios no nos está escuchando. Entonces empezamos a tener conflicto con la fe. Nuestra fe tiene un punto de partida, pero a veces no tuvimos el mejor punto de partida en nuestra fe. Por lo tanto, es importantísimo que podamos ver dónde comienza nuestra fe. Entonces, hay algunos que han estructurado su fe y han podido tener una fe mucho más robusta, pero hay otros que no y todavía han decidido vivir con la fe infantil. Así que cuando les dicen algo, entran en duda, no saben si creen. Entonces, bueno, total, yo creo que existe un Dios. Pero a lo mejor te pierdes todos los beneficios de que existe un Dios, porque no has indagado en tu fe. Hay otros que a lo mejor dijeron, mira, ¿sabes qué? Todo lo que me enseñaron de niño era mentira. Porque hoy día como adulto me doy cuenta que nada de eso funciona. Así que decidieron abandonar su fe. Entonces, nos encontramos con esto y hemos estado hablando durante esta serie de la importancia que tiene la confianza en Dios. Y voy a seguir hablando de esto, pero hoy principalmente vamos a hablar de un punto demasiado interesante. Tiene que ver con el rol que cumplen las reglas. Porque de pronto, si en algo nos hemos decepcionado de Dios o de la iglesia, es precisamente con las reglas. Porque a veces creemos que las reglas, alguien inventó las reglas para fastidiar nuestra vida. Y a veces sí, las reglas parecieran fastidiarnos, pero no hemos entendido bien el rol. ¿Y cuál es la idea de este mensaje? Es que ustedes, luego de salir de acá, entiendan claramente cuál es el rol de las reglas de nuestra vida. Por ejemplo, a veces las reglas, ¿de qué manera están relacionadas las reglas con la religión, con la fe? ¿De qué manera está relacionada mi vida, las reglas y Dios? ¿Y no es cierto que ahí es donde a veces empiezan los conflictos? Entonces yo le voy a hablar de, por ejemplo, 3 tendencias que hablé la semana pasada. Los mensajes los pueden ver en YouTube luego. Donde habían 3, las religiones como más importantes o las más grandes o las tradiciones religiosas más fuertes que hay. Y, por ejemplo, ellas también tienen sus reglas. Por ejemplo, acá vemos los 5 pilares del Islam. Ellos tienen sus reglas, son los 5 pilares más importantes. O los conocidos 10 mandamientos de la nación de Israel. O el Sermón del Monte para los cristianos, un sermón que Jesús enseñó ahí en una montaña. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ahí hay un conjunto de reglas que se establecieron para que nosotros pudiéramos vivir y estar dentro de un programa. Pero mirándolo desde el cristianismo, nosotros podemos ver que el cristianismo tiene 2 vertientes importantes. Y aquí podemos ver, una es el catolicismo. Muchos de los que estamos acá comenzamos con el catolicismo y otros vemos el lado del protestantismo. Y ahí tenemos las dos
vertientes más fuertes del cristianismo. No nos vamos a poner a hablar del Islam y del judaísmo. En este caso, vamos a ver lo que nos concierne a nosotros. Sí es el cristianismo. Entonces, muchos partieron con el catolicismo y el catolicismo tiene sus reglas y tiene sus ramas también. Y el protestantismo también tiene sus reglas. Luego de Martín Lutero viene el protestantismo y también tiene sus reglas. Entonces, y esto más o menos parte como desde el siglo XVI aproximadamente. Y nosotros vemos ahí en el cristianismo, mirando el protestantismo, que además el protestantismo tiene un montón de ramas más. Yo puse algunas. Están, por ejemplo, los luteranos, que originalmente viene de la parte de Alemania, de Lutero. Los anglicanos, de los ingleses. Bautistas, presbiterianos, pentecostales, y todos tienen sus reglas. Bueno, los pentecostales son los que más desordenados son con las reglas. ¿Okay? Luego tienen los metodistas, son personas súper reglas, súper claras las reglas. Calvinistas, otro tipo de reglas, de Calvino. Y evangélicos en general. Entonces, esto y mucho más. Entonces, y uno dice, tantas, cada uno tiene sus reglas. ¿A quién le hago caso? ¿O quién tiene la razón de todo eso? Y cada uno lo miró desde su punto de vista. Los bautistas tomaron con un enfoque en el bautismo, los pentecostales con un enfoque en el día de Pentecostés, y así cada uno tuvo su enfoque y tienen un montón de reglas. El punto es que, ¿qué hacemos con tantas reglas? ¿A quién le creemos? ¿Cómo avanzamos con respecto a las reglas? Y el problema de las reglas es que nos sentimos mal, todos nos sentimos mal con las reglas porque no las... Los que no dijeron nada es porque si creen que las cumplen. Pero hay cosas que no cumples. Y no estoy hablando solo de un contexto religioso. Hay reglas que tú y yo no cumplimos. Disco par, se da el paso, por ejemplo. Algunos tuvieron que aprender a cumplir reglas en este país. Entonces, hay reglas, pero nos sentimos incómodos porque hay que cumplirlas. Y si no la cumplimos, a veces podemos ser rebeldes y no cumplirlas, a veces por ignorancia, a veces porque es muy difícil cumplir una regla. El punto es que cuando no la cumplimos nos sentimos mal. Hay reglas que tienen multas o consecuencias. Así que las reglas nos hacen sentir mal porque a veces no las cumplimos. Entonces, lo que debemos preguntarnos es cuál, y esto es lo que pretendo dar respuesta en este mensaje, es cuál es el rol de las reglas. ¿Qué rol cumplen las reglas? ¿Cuál es el rol de las reglas? Entonces, ¿qué podemos hacer para que tengamos reglas que nos permitan tener un buen punto de partida? ¿Cómo las reglas nos pueden ayudar a tener un buen punto de partida? Primero entendiéndolas bien, entendiendo cuál es su rol. Porque una premisa que quiero darles y que la establezcamos acá es esta. Donde hay reglas, se asume que existe una relación. Donde hay una regla, asumimos que existe una relación. Por ejemplo, alguien tiene una regla de yo no subo mujeres en mi auto o en el auto. ¿Cierto? Entonces alguien puede decir, yo no subo mujeres en mi auto. Y alguien tiene esa regla. Sería importante asumir de que él tiene un auto. ¿Tú tienes un auto? No, no tengo auto. Entonces, ¿para qué tienes esa regla? Entonces, cuando hay una regla, se asume que hay una relación, ya sea con uno mismo, con Dios, con un gobierno. Por ejemplo, los gobiernos, los estados ponen reglas en el tránsito y el incumplirlas trae multas, ¿no es así? Entonces, se ponen reglas para tener buenas relaciones. Yo amo el fútbol, pero el fútbol sería un desastre si no existieran reglas. Imagínate
va Cristiano Ronaldo con la pelota para allá. Y por el otro lado, a Messi le tiran otra pelota y va para el otro lado. No se puede jugar con dos balones. El que corresponde es el de Cristiano Ronaldo, no el de Messi. Entonces, todas las disciplinas tienen reglas. Es necesario que existan reglas. Pero asumimos que cuando hay reglas, hay una relación de por medio. Y esto es importante. Grábense la palabra relación, porque es fundamental. Así que, para ayudarlos a entender cómo funciona esto de las reglas, en nuestro contexto, voy a poner 3 modelos de reglas. 3 modelos de civilización que nos ayude a ver lo de las reglas. Por ejemplo, tenemos el modelo de familia. El modelo de familia es las reglas que existen en una familia. Y esto es interesante porque miren, las reglas no son de la familia, no son para que seas parte. Existen reglas porque eres parte. Voy con un ejemplo. Yo pongo reglas a mis hijos, a mis hijas, no para que sean mis hijas, sino porque son mis hijas, hay reglas. No es una membresía. Ellas no tienen que cumplir reglas para que sean hijas mías. Yo pongo reglas porque son parte de mi familia. Entonces, ese es el modelo de reglas en una familia. Pero también existe el modelo de club. Y esto sí se parece a eso. Para ser parte de nuestro club, cumple estas reglas. ¿Quieres ser parte de acá? Cumple las reglas. Por ejemplo, si estás en un club y tú tienes una cuota que pagar, así que si no pagas la cuota, no eres parte de nuestro club. Si pagas la cuota, bienvenido, te queremos. Si tú cumples tales reglas, eres parte. Si no las cumples, te dejamos fuera. Es un club. Entonces, ahí hay otro modelo. Y este es solamente para que nos divirtamos. El modelo de asociación, que es de comunidades. Por ejemplo, condominios. Y aquí es donde tú te sientes súper perdido. Porque existen unas reglas comunes en nuestros condominios, los que viven en condominios. Existen reglas comunes, ¿no es así? Por ejemplo, que los perros hagan popó fuera y no en el pasillo, en el ascensor o en la área verde, ¿no? Entonces, esas son reglas. Pero tú dices, ok, no las cumple, pero no lo puedo sacar de su casa, porque es su casa. Entonces no es una membresía. ¿Se dan cuenta que es como una laguna ahí? No sabe en qué parte estás parado. Lo único que siente es que tiene que hacer sentir mal al otro si no cumple las reglas. Y para eso sirve el WhatsApp, que se hicieron tan famosos en pandemia. Y ahí cada uno tiene una historia que contar acerca de esta parte de asociación por medio de comunidad. Entonces, ven que existen estos modelos. ¿No es cierto que mientras yo estaba hablando de esto, ustedes empezaron a pensar en qué modelo he estado o cuál es mi experiencia como iglesia o en iglesia con respecto a estos modelos? Porque, oye, el modelo familiar me parece bien, pero yo he sentido que estoy como en el segundo, como en el tercero dentro de una iglesia. Mi experiencia en la iglesia es ese. Siento que, oye, se ve bonito el plan familiar de Dios, pero con la iglesia, con todo esto que les mostré, todas estas reglas, como que no he tenido muy buena experiencia. Y algunos tienen historias que contar al respecto. Y tenemos experiencias que hay, y hay cosas que no nos cuadran. Y hay 2 formas de mirar esto. Por ejemplo, una manera es la forma teológica de mirar esto. Que es, ok, es lo que yo pienso de Dios, entonces busco una teología para más o menos entender aquello que está pasando, cómo es el modelo de reglas que
que está Dios, yo y en el medio hay reglas, ok. Teológicamente yo puedo tener una experiencia, una manera de mirarlo. Pero también existe, que es la más común, la parte emocional. Es cómo me siento basado en mi experiencia. Y ahí es cierto que todos tenemos historias. Muchas historias. No, es que yo tuve una experiencia, cometí un error a propósito, ¿se acuerdan? Un pecado, pero le decimos error a propósito. Cometí un error de esos reiterados. Y fui a un lugar y una persona oró por mí, me dio una penitencia y tenía que rezar como 30 veces cierta cosa. Y nunca entendimos por qué, pero había que hacerlo. Entonces nos relacionamos de alguna manera con unas reglas. Y eso es lo de menos, ¿no? Pero hay otras experiencias un poco más duras. En mi caso, estábamos conociéndonos con Mari y yo queríamos tener una relación de noviazgo, entonces para un matrimonio y para nosotros fue tormentoso, porque yo me relaciono con, ok, ¿cómo es tu cosa, tu familia? Tú vas a una iglesia, ok, vamos, yo choro, ok, chileno, bueno, ¿cuál es el problema? Y sin establecer ningún tipo de relación previa, lo que nos hicieron fue contarnos un montón de reglas. Peor, no tenían reglas. Así que las inventaron para nosotros. Porque como nuestra relación era un tanto diferente a lo que ellos habían visto, porque yo estaba acá en Chile, ella en Venezuela, en ese tiempo los chilenos íbamos a Venezuela a buscarlas. Ahora viene. Entonces, me salió más caro. Tengo un amigo que le hicimos todo el trabajo. Amigo mío, amigo de mi esposa, el desgraciado nunca tuvo que viajar. Ok. Entonces, como la relación era un tanto diferente, yo acá, ella allá, entonces, no tenían reglas para eso, así que decidieron inventarlas con nosotros. Entonces ustedes van a hacer esto. Lo peor es que las cambiaban. Van a leer tal libro, no, ese está muy avanzado. Pues ya lo leí, no, léalo otro, este. Y fue terrible, pero eso fue más anecdótico. El punto es cuando ya las reglas pasaron para otro nivel. Como nosotros no estábamos cumpliendo las reglas que ellos ni siquiera sabían que tenían, entonces pasamos casi como una rebeldía. Lo curioso es que nos queríamos casar. Y no tenía nada de malo casarse. Yo tenía mi pasado y todas las cosas, pero... Y la manera como abordaron este tema fue tortuoso, doloroso. Yo cada vez que iba era un desastre, pero Mari tuvo que calar un montón de situaciones fuertísimas, al punto a veces de privarla a que la gente se reúna con ella. Y lo que teníamos era un noviazgo. Y la verdad es que fue un noviazgo bien sano, como ningún otro que yo tuve. Entonces, pero pusieron un montón de reglas. Mira, hay otras personas que le ha pasado algo similar y han salido arrancando y nunca más han vuelto a una iglesia. Gracias a Dios nosotros no volvimos ahí, pero seguimos en la iglesia. Y esa experiencia fue buena porque nos ayudó a, oye, esto es lo que no hay que hacer. ¿Ok? Entonces, muchos hemos tenido experiencias en las reglas, buenas o malas, pero que ha puesto la iglesia. Tú tienes cosas que contar, yo tengo cosas que contar acerca de eso. Y el punto es, ¿cómo vamos a revisar este tema? ¿Cómo vamos a abordar este tema? ¿Cómo hacemos con las reglas? Y hay unas reglas que son como las principales. Hablando de Dios, nosotros. Hay unas reglas que son las principales. Y es el decálogo más importante que ha existido de reglas. Quizá el que la mayoría conoce de reglas. Y estoy hablando acerca de los 10 mandamientos que fueron ahí escritos aproximadamente en el 1446, antes de Cristo. No son las reglas más antiguas, pero son sin duda las más importantes. Y los 10 mandamientos que sé que todos ustedes se saben, por lo menos 3. El punto es que todos los cristianos creen que se lo saben todos. Y no se lo saben todos. Se saben 3 o 4, algunos ya están.
De hecho, no los voy a desafiar porque se van a perder el resto del mensaje pensando, ¿cuál era el segundo? No, ese era el tercero. Entonces, no los voy a desafiar para que no se pierdan lo que tengo que decirles. Pero algunos ya están. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas, no robar, no matar. Y empiezan. Y algunos le agregan por las dudas. Uy, me dio 12. Bah. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tienen un enfoque muy importante porque es lo que Dios comienza a establecer reglas, pero el punto es de dónde vienen esas reglas, de dónde Dios sacó esas reglas. Así que voy a darme un viaje en esto y voy a hablarles, y yo estuve hablando la semana pasada acerca de esto un poco, acerca de Abraham. Decíamos que las 3 fuerzas más grandes son los judíos, los árabes y los cristianos, los musulmanes, los judíos y los cristianos. Entonces, son las 3 tendencias más fuertes y todas parten de una sola persona, que es ese hombre llamado Abraham. Voy a resumir 600 años, así que ténganme paciencia. Abraham y su esposa Sara tenían 90 y 80 años. Estaban muy viejitos, un ángel se aparece y les da una noticia. Esta noticia es que ellos van a ser padres. Les promete que van a tener un hijo. Sara se ríe como incrédula. No tengo por dónde. Y seguramente Abraham decía, tampoco tengo por dónde. Pero ok, entonces, Sara toma una decisión, estoy resumiendo, y agarra a su sierva, una persona que trabajaba para él, agarra y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Y le da autorización a su esposo, conveniente, para que se acueste con ella y tengan un hijo. Porque como yo no puedo dártelo, así que tomemos un atajo y que sea ella la que te va a dar ese hijo, porque yo no puedo. No le creyeron a Dios, así que, ok. Y toma un atajo y Abraham, bueno, si tú dices, ¿dónde está ella para...? Hay hombres que son así como, bueno, ya que tú me estás autorizando, yo no lo haría, pero si tú dices... Entonces Abraham hace eso. Y nace Ismael, el mayor. De Ismael viene toda la línea, que son los ismaelitas, que nos conocemos hoy día como las naciones árabes. Los árabes. Del otro lado, esa promesa sí era verdad, sí Dios la iba a cumplir, y la cumplió, y Sara sí quedó embarazada, y nació Isaac. Y de Isaac nacieron 2 hijos. Esos 2 hijos, uno era Esaú, y Jacob. Jacob era como el menor, porque venía por un minuto, por 30 segundos, pero Jacob fue el que realmente heredó la bendición del papá. Así que Jacob tuvo un encuentro con Dios y Dios incluso le cambia el nombre y le pone Israel. Y ese Jacob, ese Israel, tuvo 12 hijos, que son hoy día las conocidas 12 tribus de Israel. Y de ahí aparecen los israelitas. Así que tenemos 2 fuertes naciones, 2 grandes y hermosas naciones. En guerra, porque cada uno de ellos cree que la promesa de Abraham era para ellos. Y hasta el día de hoy siguen en conflicto. Por un atajo, ojo con los atajos. ¿Bien? Entonces, viene esto, de esos 12 hijos, son 600 años, así que voy como en el 300 y tal. De esos 12 hijos había uno que se llamaba José. José, el soñador. Los niños se saben más la historia que ustedes. Entonces, José era los 10 hermanos que tenía, le tenían mucho celo, así que lo venden. Él luego es esclavo, encarcelado, pasó muchas cosas. La historia es una de las más apasionantes de la Biblia. Y vemos a José que termina convirtiéndose, después de ser un esclavo vendido ahí, convirtiéndose en el primer ministro de Egipto. O sea, estaba el faraón
y José. Esto es espectacular. Y José está ahí en Egipto, viene una gran hambruna a todo el mundo en ese tiempo, así que José manda a buscar a su familia. Aparece su familia, es una historia maravillosa, pero al final viene su familia, su padre, y vienen todos los hebreos. Pasan ahora a vivir en Egipto. Y ellos empezaron a multiplicarse muchísimo. Cualquier parecido con la realidad aquí lo vemos. Empezaron a multiplicarse mucho, donde los egipcios comenzaron a sospechar y a asustarse porque ellos crecían tanto que podían superarle el número a los egipcios. Entonces tomaron una decisión, no matarlos, pero esclavizarlos. Así que estuvieron, luego de que cambian de faraón, ya José había muerto, ellos pasan ahora a ser esclavos. Estamos hablando de un par de millones de personas y pasan a ser esclavos por 400 años en Egipto. Dios levanta un salvador de en medio de ellos, uno que fue criado, Moisés, y que fue criado por la hija del faraón, para que él ahora liberte a su pueblo. Así que él lo hace y un día se presenta ante el faraón y le dice: deja ir a mi pueblo, si no van a pasar cosas difíciles, si no van a pasar cosas complicadas, porque el Dios que yo represento viene y quiere que tú liberes esto. Así que bueno, empezaron a pasarle cosas, el agua se envenenó, empezó a haber plagas, sapos. Lo curioso es que eran todas cosas que ellos adoraban. De pronto todas esas cosas empezaron a atacarlo. Y conocemos las 10 plagas de Egipto, ¿no? Entonces, y todo eso ocurre para que el faraón soltara a su pueblo, al pueblo judío. Entonces, cuando ocurre esto, todo el plan de Dios comenzó a tomar una forma, porque ahora Dios iba a establecer a su pueblo. Y ellos salen de Egipto y se van al desierto en búsqueda de una tierra prometida. Por lo tanto, Dios estableció esto y les dijo. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras y les dice: yo soy el Señor tu Dios. Y miren esto, comienza a establecer una relación. Le dice: mira, esto es lo más importante. Antes de darle las reglas, antes de los 10 mandamientos. Esto es lo más importante. Yo soy tu Dios. Tú eres mío, yo soy tuyo. Eso es lo que está estableciendo con esa gente. Esto es lo más importante. Nuestra relación es lo más importante. Yo soy tu Dios, tú eres mío. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Así que Dios establece eso. Antes de dar el primer mandamiento, Dios establece esto. Dios lo había sacado de Egipto, le había dado aire acondicionado, porque habían nubes que los seguían para mantenerlos. Columnas de fuego, calefacción. Había una comida que se llamaba el maná, que llegaba todos los días, no la podían guardar, era algo que recibían. Se aburrieron de esa comida, así que le pidieron comer carne, codorniz se les dio. Y Dios iba todo el tiempo diciéndole: miren cómo los amo. ¿Qué es lo que les pido? ¿Qué es lo único que les pido? ¿Que cumplan las reglas? Que confíen en mí. Confíen en mí. Confíen en mí. De hecho, cuando faltaba la última plaga atentaba a los primogénitos de los animales y de los egipcios. Entonces Dios le dice: para que a ustedes no les pase, ustedes van a degollar un cordero, van a tomar su sangre y la van a poner en el marco de la puerta. De esa manera, el ángel de la muerte no va a pasar
por los primogénitos de ustedes. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? ¿A qué hora va a venir? Confíen en mí. ¿Pero cómo eso funciona? Confíen en mí, confíen en mí, confíen en mí. Y eso fue lo que ocurrió. Todo el tiempo Dios diciéndole, confíen en mí, confíen en mí. Dices, esto es lo importante y esto es clave que ustedes lo sepan. La base de cualquier relación es la confianza, no las reglas. Dios desde el inicio está diciéndoles, yo soy suyo, ustedes son míos. Esta es nuestra relación. Ahora pondremos las reglas. Así funciona en tu casa, en tu familia. Dios estableció un modelo de familia. Pero la mayoría de nosotros tenemos una experiencia de club o de condominio en la iglesia. Pero Dios estableció un modelo de familia. Y esto es muy importante porque esto puede ser el punto de partida de tu vida dada la experiencia que hayas tenido en la iglesia. Un nuevo punto de partida y entender de que Dios estableció esto bajo la confianza. Que lo importante era la relación y la confianza. Porque lo que se perdió ahí en el Edén, entre Adán y Eva, fue la confianza. Ellos dejaron de confiar en Dios y desobedecieron. Confiaron más en una serpiente que en Dios. Desobedecieron. Ahora, si tú crees que eso es una fábula, igual sirve. Yo sí creo que es verdad. Pero eso fue lo que se rompió, la relación, porque lo que se quebró en ese momento fue la confianza. Entonces Dios ahora lo que está haciendo es restaurar la confianza para esa relación. ¿Se dan cuenta que las reglas están abajo? ¿Son importantes? Sí, pero están abajo. Así que pone un primer mandamiento. Y ese mandamiento es: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primer mandamiento. Y miren, ¿y ustedes para qué presuman? Porque siempre nos gusta saber más que los demás, ¿no? Entonces, en una conversación, no entre ustedes, porque ya no serviría, pero con otra gente, ¿dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Ustedes pueden presumir con eso. Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Ahí es donde por primera vez se escribieron los 10 mandamientos. Léanlo y se lo aprenden y ahí siguen presumiendo. Entonces, y Dios pone ese: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. El primer mandamiento sigue estableciendo lo importante es nuestra relación. Yo soy tuyo, tú eres mío. Hay una exclusividad y eso es lo más importante para mí. El primer mandamiento lo dice y les voy a dar solo ese, ¿ok? Porque todo el tiempo lo está diciendo y Dios estableciendo esto. Luego, hay algo interesante, porque ahí está estableciendo un modelo de familia, como un padre. Y luego viene algo muy interesante, porque Dios empieza a mostrarle a su pueblo cómo Él funciona de acuerdo con las reglas y manda. Nosotros podemos ver el Pentateuco, que son los primeros 5 de la Biblia, pero luego cuenta la historia cómo esto fue iniciando y luego manda a hombres que se les llamaba profetas. Y la función de los profetas, los mayores y los menores, era una sola: hablar de parte de Dios a su pueblo. Piensen, ellos no tenían reglas, ellos no tenían nada. Bien, ellos salieron de Egipto, toda su vida fue esclavos, 400 años esclavos. Por ahí estaban quizá organizados, pero eran esclavos, no tenían nada. Así que Dios empieza a establecer una relación y reglas. Pero luego empieza a mostrarle cómo Él es como padre por medio de los profetas. Así que todo buen padre establece reglas y disciplina. El que disciplina, ama. Así que todo buen padre pone disciplina. Y todo buen padre dice: no lo hagas a la 1, no lo hagas a las 2, no lo hagas a las 3, a tu cuarto. Y lo que hicieron los profetas fue eso: mostrarles cómo era Dios. A la 1, a las 2,
a las 3. Ahora vienen las consecuencias. Y si lo revisamos, empezamos a ver cómo lo hizo con los reyes, con diferentes reyes, con las personas importantes que conocíamos, así lo hizo con el rey David, así lo hizo con Saúl, así, todo el tiempo mostrándole, esta es nuestra relación, pero hay unas reglas. Porque un padre que ama disciplina. Y Dios empezó a mostrar eso y usó a los profetas para eso. Por lo tanto, los 10 mandamientos fueron una confirmación, no una condición de la relación con Dios, de Dios con Israel. Los 10 mandamientos fueron una confirmación, no una condición. Dios, siendo Dios, pudo haber puesto condiciones. Quizá pudo haberle dicho, mira, si cumple el 90%, tanto. Dios pudo haber puesto condiciones, pero lo que Él hizo no fue poner condiciones, sino confirmar que hay entre nosotros una relación, y es más importante que esto. Por eso con Dios, la relación precede a las reglas. Y esto alguno puede decir, pero esto es un poco desordenado porque ahora puedo hacer lo que quiero. No se trata de eso. Dios opta por el modelo familiar por sobre el modelo de club. Dios te pone reglas porque eres su hijo, no para que seas su hijo, no para que seas miembro de la iglesia, sino porque como ahora tienes una relación con Él, hay reglas. ¿Se dan cuenta cómo nos podemos relacionar diferente con las reglas? Así que el rol de las reglas, y este puede ser el punto de partida para una relación quizás rota con Dios o que no había sido estructurada. El rol de las reglas. Las reglas son una confirmación, no una condición de una relación con Dios. Son una confirmación. ¿Cuál es la confirmación? Porque donde hay reglas se asume que hay una relación. Entonces Dios lo que está estableciendo y diciendo, hay reglas porque tú y yo tenemos una relación. Una relación que se rompió y yo, Dios, quiero restablecer. Él es el primero que lo hace. Hay unos versículos que muestran como si Dios nos rogase que confiemos en Él. Todo cuadra tan perfecto. El plan de Dios. Yo lo encuentro maravilloso. Cómo Dios toma el cuidado de tomarnos como sus hijos. De mostrarnos cómo es. Porque de pronto, tú y yo podemos pensar, bueno, pero quizás Dios tiene favoritos. Quizás Dios tiene favoritos, quizás esto era para los judíos. O por el otro lado con los musulmanes. Y nosotros capaz que el concepto familia o el modelo familia era para con ellos, su pueblo, no con nosotros. ¿Qué si Dios tiene favoritos? Y aquí es muy importante, lo decíamos y revisamos este versículo la semana pasada. La promesa que Dios le hizo a Abraham incluía algo más que ese pueblo. Dice, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él, hablando de Abraham. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Siglos después, el profeta Isaías lo vuelve a confirmar diciendo esto, yo haré que seas, está hablándole a Israel, yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Lo que está haciendo Israel, Abraham, lo siento, te estoy usando para que ahora tú muestres cómo es el camino. Para que ahora todas las naciones de la tierra
vean cómo yo me comporto como padre con ustedes. Ahora todos van a tener ese acceso. Eso es lo que Dios está estableciendo en ese lugar. Así que, ¿será que Dios tiene favoritismos? Siglo después aparece Jesús. Y básicamente el mensaje de Jesús es el mismo. Confíen en mí. Jesús viene a dar el mismo mensaje. Confíen en mí. Confíen en mí. Todo esto se trata de confianza. Dios quiere restaurar una relación que nosotros rompimos. Él decide restaurarla porque hay una relación. Y todo lo que está pidiendo es que confiemos. Y luego aprenderemos a relacionarnos con las reglas. Luego vamos a entender que las reglas son importantísimas y son una forma de decirnos que nos ama. A veces las reglas las interpretamos mal. No sé si alguna vez vieron en Discovery, en estas cosas, cómo nacen, por ejemplo, las jirafas. Cuando nace una jirafa, la jirafa, encima a la altura, ¿no? Cae el bebé jirafa y la mamá empieza a patearlo. Y dice, qué mala que son las jirafas, que patean a los hijos recién nacidos. ¿Usted agarraría a patear a su bebé recién nacido? Después sí. Sí, yo tengo uno a los 30 años en mi casa. Sí, ¿lo puedo patear? Sí. Pero ella lo patean y uno dice, ¿pero por qué lo patea? Porque si no se levanta, puede haber un depredador esperando atacar a ese bebé. Así que tiene que reincorporarse rápidamente y poder salir. Así que a veces malinterpretamos las reglas porque creemos que las reglas son para fastidiarnos, pero a veces es para cuidarnos. Así que Dios pone reglas, sí, para cuidarnos. No como un requisito para ser sus hijos. Porque ese requisito es confiar. Confiar. Miren lo que sigue para ver esto del favoritismo, que no se trataba solo de por allá. Juan, el que estuvo con Jesús, incluso cuando murió, escribe lo siguiente. Pero a todos los que creyeron, los que pertenecían a algún lugar, los que cumplieron todas las reglas, todos los que creyeron, todos los que confiaron en Él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron. Aquí hay una confusión a veces, cortito. Es que los que tienen el don de la fe pueden creer. No, el don de la fe es para, cuando ya soy creyente, para creer otro nivel de cosas que Dios hace. Aquí esa fe es de elección. Esa fe yo elijo y acepto y recibo a Dios en mi vida. A esa fe se refiere. No al don de fe que es para tener una confianza mayor en Dios, para creer en milagros o para interceder manos y cosas como esas. Son dos cosas diferentes. No confundirlas porque a veces limitamos a las personas por eso. Entonces, ahí Dios está diciendo, mira, los que creen, los que confían y reciben a Jesús, ahora pasan a ser hijos de Dios. Pasan ahora a esta gran familia. En ese modelo familiar, donde existen reglas, pero no para ser parte. Existen reglas porque somos hijos. Y de esa misma manera debería comportarse el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No debería haber dos maneras, aunque vamos a fallar. New Life va a fallar, pero esa es la línea que debemos plantear. Así que para muchos de ustedes, hoy puede ser un punto de partida, porque quizás la experiencia que tuviste en el modelo de condominio o en el modelo de club, donde te dijeron que, oye, hay un modelo
familiar de parte de Dios. Él te ama por sobre todas las cosas, pero luego va y te juntas con los amigos de ellos, o la iglesia, y ves que no era así. Y que ahora tienes que cumplir reglas, hasta tienes que dar plata. ¿Y cuántas reglas que se ha inventado? Mujeres, no pueden venir con pantalones. No se pueden afeitar. Mujeres, hombres, compórtense. Y un montón de cosas. Vamos. Dios estableció un modelo de familia, porque ahora somos sus hijos. Y Él pone reglas porque somos hijos, no para que seamos hijos. Así que Dios te ama tanto, y lo único que te pide es que confíes en Él. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu plan perfecto. Porque ese plan, hace tantos años, hoy día, nosotros también somos beneficiados. Y lo mismo que tú estableciste con tu nación, de que esa nación confíe en ti, es lo mismo que Jesús vino a enseñarnos. A confiar, a entrar en ese modelo familiar, porque tú estás restaurando, Señor, la relación. Dios, tú pones reglas porque asumes que hay una relación de por medio y a ti te importa la relación que has creado con nosotros. Señor, permítenos entenderlo de la misma manera y confiar en ti y darnos cuenta del amor que tú tienes para con tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.